En el día de hoy vamos a finalizar lo que sería la explicación de variación de enlace, distancia de enlace y ángulo de enlace para las combinaciones hidrogenadas. Hoy ya terminamos las combinaciones hidrogenadas hablando sobre las combinaciones hidrogenadas del grupo 17. El grupo 17 está formado por el flúor, cloro, bromo y yodo, ¿vale? Donde sus combinaciones hidrogenadas son de estequiometría 1,1. Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. En disoluciones acuosas forman el ácido correspondiente, siendo así el ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico. Bien, tenemos que saber que el ángulo se mantiene constante y eso es un indicador de que la geometría es, bueno, ya sabemos que la geometría es lineal porque el ángulo es de 180, pero es un indicador de que los orbitales SP son equivalentes, ¿vale? Además, dos puntos se unen con una recta y principalmente la recta tiene un ángulo de 180. Entonces, sabiendo esto, diríamos principalmente que el ángulo se mantiene constante por hibridación SP y os dejo para vosotros la variación de la energía de enlace y la variación de la distancia de enlace. Tenéis que ver los parámetros covalentes y iónicos de la energía de enlace y el tamaño atómico y energía de enlace para la distancia de enlace. Yo me voy a centrar más en los que se conocen como las propiedades físicas y químicas, propiedades físico-químicas de las combinaciones hidrogenadas del grupo 17. ¿Vale? Y para ello vamos a empezar a hablar sobre el momento dipolar. Las moléculas tienen un átomo central que tiene una hibridación tipo sp, por tanto tengo dos tipos de orbitales híbridos sp, donde en uno de ellos está solapado principalmente por el enlace sigma, donde tengo principalmente electrones en espina arriba, espina abajo, formando el enlace covalente. Sin embargo, en el otro tengo orbitales híbridos no enlazantes. Bien, ¿cómo va a ser la polaridad? Bueno, pues la polaridad va a ser principalmente, hay que recurrir a las electronegatividades. Como bien las electronegatividades salen en la diapositiva anterior, donde tenemos que el flúor vale 4, el cloro 3,2, bromo 3, yodo 2,1 e hidrógeno 2,1. Principalmente la polaridad va a venir determinada por la polaridad del enlace y en este caso por el orbital híbrido que no enlaza. Bueno, pues principalmente ya podéis imaginaros que todas las moléculas son polares. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente este enlace sí que puede ir cambiando, ¿vale? En el caso, por ejemplo, del ácido fluorhídrico, perdón, del fluoruro de hidrógeno, tenemos una alta momento dipolar de enlace, ¿vale? Pero en el caso del yoduro lo tenemos bajo, bueno, es nulo, es igual a cero el momento dipolar. El momento dipolar de enlace es igual a cero. Sin embargo, todas las moléculas son polares por la contribución, en este caso, de ese orbital no enlazante que es híbrido y que sí contiene cierta parte del momento dipolar de la molécula. Por tanto, todas las moléculas son polares, ¿vale? Entonces, acudiendo principalmente a su punto de fusión, ya sabemos que son moléculas polares, que tenemos que ver las fuerzas de London o fuerzas de dispersión o dipolo inducido o dipolo instantáneo, y tenemos que ver también lo que serían las de dipolo-dipolo, las interacciones moleculares dipolo-dipolo. Como bien sabemos, las fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo dependen del momento dipolar de la molécula. Cuando nosotros disminuimos en un grupo, las electronegatividades disminuyen y por tanto disminuye la polaridad de la molécula. Como disminuye la polaridad de la molécula al bajar en un grupo, ¿vale? Principalmente va a disminuir este dipolo-dipolo y por tanto va a generar un bajo punto de fusión. Sin embargo, las fuerzas de London, estas fuerzas de London dependen de dos cosas, el tamaño y el número de electrones polarizables. El tamaño aumenta al bajar en un grupo por aumento de n y disminuye por tanto, y aumenta por tanto el punto de fusión. Aumenta por tanto el punto de fusión. Con el número de electrones polarizables aumenta y aumenta por tanto también el punto de fusión. ¿Por qué? Porque aumenta las intensidades de las fuerzas de London. Si queréis, en vez de mover el punto de fusión, pongo intensidades de las fuerzas de London, intensidades de las fuerzas de London, ¿vale? Y esto que genera un aumento del punto de fusión. ¿Cuál predomina? Nuevamente predomina, como siempre, las fuerzas de dispersión. Bien, pues ya tendríamos explicado el punto de fusión y tendríamos explicado la polaridad de las moléculas. Nos queda en otro apartado que nunca ha salido, que es lo que se conoce como, en este caso, la fortaleza ácida, la fortaleza del ácido, ¿vale? Fortaleza del ácido. Bueno, otra de las cosas que se me ha olvidado comentar, pero porque lo voy a dejar para un siguiente vídeo, es decir que en este caso el fluoruro de hidrógeno tiene mayor punto de fusión que el cloruro de hidrógeno, mayor que el bromuro de hidrógeno y mayor principalmente que,
tiene mayor punto de fusión el fluoruro de hidrógeno que el cloruro de hidrógeno, y este cloruro de hidrógeno tiene menor punto de fusión que el bromo, menor punto de fusión que el yoduro de hidrógeno. ¿Por qué el fluoruro de hidrógeno tiene mayor punto de fusión a pesar de que sus fuerzas de London sean las más pequeñas? Porque existen los enlaces de hidrógeno. Como existen los enlaces de hidrógeno, como bien sabéis, voy a esperar un vídeo para comentar todas las características de los enlaces de hidrógeno, flúor, oxígeno y nitrógeno. Bien, la fortaleza del ácido pues depende principalmente de la fortaleza del enlace. Supongamos que nosotros queremos tener un medio ácido y añadimos fluoruro de hidrógeno. Para hacerlo necesitamos que se libere un protón, por tanto la fortaleza del ácido va a venir medida por la fortaleza del enlace. Cuanto menor sea la fortaleza del enlace, más fácil se va a romper y por tanto mayor es la fortaleza del ácido. Y si aumenta la fortaleza del enlace, ¿vale? Principalmente voy a tener menor fortaleza del ácido. Bien, pues sabiendo esto, vamos a comentar ahora lo que serían estas características relacionadas con las propiedades ácido-base. Bueno, propiedades ácidos, ¿vale? Bien, si me permitís que beba un poco de agua, tengo la garganta un poco seca. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a comentar? Pues nada, es estudiar un poco el enlace, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos aquí las siguientes moléculas del grupo 17 y en este caso vamos a estudiar el enlace que une principalmente al fluoruro de hidrógeno, a cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. Bueno, ya os he dicho antes que había que hacerlo, pero bueno, sabéis que aquí disminuye principalmente la energía de enlace, principalmente aquí tiene una pequeña peculiaridad. Venga, os lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, la energía del enlace, vamos a centrar primero entre el cloro y el yodo. ¿Qué observamos? Bueno, pues principalmente la energía del enlace depende de dos partes, la covalente y la iónica. Cuando yo disminuyo en un grupo, por ejemplo, del cloro al yodo, ¿qué me encuentro? Me encuentro, a ver si me deja hacer la flecha. Vamos a ver. Ahí. A ver. Así. ¿Qué me encuentro? Por parte de la covalente tengo que mirar el orden de enlace, que es constante, y tengo que mirar principalmente, en este caso, la energía de los orbitales atómicos. Cuando yo bajo en un grupo, la energía de los orbitales atómicos aumenta y por tanto el incremento de la energía covalente disminuye. Solapamientos menos efectivos que ya conocemos. Por tanto, cuando yo bajo en un grupo, principalmente tengo una disminución de la parte covalente, porque tengo cada vez mayor energía de los orbitales atómicos. Con respecto a la parte iónica, ¿qué me encuentro? Que hay una disminución clara de lo que sería, en este caso, la electronegatividad, porque las electronegatividades van disminuyendo al bajar en un grupo. Por tanto, también disminuye la parte iónica. ¿Y qué ocurre del flúor al cloro? Bueno, pues del flúor al cloro ocurre algo muy peculiar, y es que yo cuando paso observo la energía covalente del flúor al cloro, observo que el flúor tiene menor energía orbital, bueno, más positiva la energía orbital que en el cloro. Eso es por las repulsiones electrostáticas de entre los electrones que se produce. Y por tanto, el cloro tiene una energía de orbital más baja que el flúor. Por tanto, cuando yo disminuyo, la energía, en este caso covalente, aumenta, porque la energía del orbital atómico del cloro es menor que la del flúor. Con respecto a la iónica, disminuye. Fijaros, porque el flúor es el elemento más electronegativo. Fijaros que tenemos por parte de la covalente disminuye al bajar del cloro al yodo, y con respecto del flúor al cloro disminuye porque tiene mayor peso la energía iónica. Por tanto, principalmente la energía de enlace disminuye. Si disminuye la energía de enlace, nosotros esperamos que aumente la fortaleza del ácido, perdón. Bien, pero es que la fortaleza del ácido depende principalmente de la fortaleza del enlace y de la polaridad del enlace. Es decir, lo que venimos comentando, la fortaleza del enlace y la polaridad del enlace, que viene reflejada con la variación de la energía iónica, ¿vale? Porque sigue el mismo procedimiento. La polaridad del enlace va disminuyendo, disminuye la polaridad del enlace. Es esa contribución iónica, ¿vale? Entonces, disminuye la energía del enlace, disminuye la polaridad del enlace. Entonces, ¿yo qué espero? Bueno, pues espero lo siguiente. Si disminuye la energía del enlace, hemos dicho que aumentaría las fuerzas o la fortaleza del ácido. Si disminuye la polaridad,
el enlace ya no es tan fácil de romper, ¿vale? Porque hay una gran participación covalente. Entonces, que disminuya la polaridad me genera una disminución de la fortaleza del ácido, ¿vale? Y entonces, ¿cuál predomina sobre cuál? Bueno, pues principalmente predomina el hecho de la energía de enlace sobre la disminución de la polaridad del enlace, ¿vale? Por ello, principalmente, cuando nosotros disminuimos, aumenta la fortaleza del ácido, haciendo así que el ácido fluorhídrico o que la K A del ácido fluorhídrico sea mucho más pequeña que la K A de, en este caso, el yoduro de hidrógeno. En este caso, el ácido yodhídrico. ¿Por qué? Porque el yoduro de hidrógeno tiene un enlace covalente, bueno, una energía de enlace muy pequeña, aunque la polaridad no sea tanto. Pero en caso del flúor, sus enlaces son son muy grandes comparados con el hidrógeno, tiene una mayor participación por la mayor participación iónica y por tanto la K del ácido fluorhídrico es muy baja con respecto a la de la yoduro de hidrógeno. Esto hace que este ácido sea débil y este ácido sea fuerte. ¿Vale? Entonces la fortaleza del ácido depende de la energía del enlace, que es la energía iónica, y la covalente estudiada con respecto a cómo baja en un grupo, y la polaridad. Pero toma mayor importancia la energía del enlace. Bien, otro de los factores que hay que ver es la estabilidad termodinámica. La estabilidad termodinámica depende de un factor que vimos en el tema 4 de reactividad. Bien, cuando nosotros queremos estudiar lo que sería la estabilidad termodinámica, tenemos que partir de sus compuestos en el estado fundamental, ¿vale? Y nosotros queremos tener, en este caso, la molécula de halogenuro de hidrógeno. ¿Esta molécula cómo es? Es covalente. Por tanto, necesitamos aplicar un ciclo termoquímico correspondiente al ciclo covalente, el ciclo termoquímico covalente. Por tanto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar la mitad, un medio de la energía de disociación del hidrógeno para obtener así solamente un átomo de hidrógeno. Y ya está, porque nosotros no queremos tener afinidades electrónicas ni queremos tener ningún tipo de parámetros que me haga tener diferencias de cargas. Yo voy a tener un enlace covalente donde se van a compartir esas cargas, ¿vale? Con respecto al halógeno, tenemos que saber que si podemos partir del estado gaseoso, líquido y sólido, pero tenemos que saber que la entalpía de sublimación y la entalpía de fusión no son parámetros que me vayan a determinar con una velocidad muy alta el hecho de la reactividad, sino que son parámetros que están ahí pero que no tienen nada que ver porque sus valores están bajos comparado con otros parámetros termoquímicos. Por eso se pueden obviar, pero ahí habría que ponerlos en el ciclo. Entonces tendríamos igual un medio de la entalpía de disociación, aquí faltaría un medio de la entalpía de disociación y así tendríamos en este caso el halógeno para formarme el HX o el halogenuro de hidrógeno que se desprende una energía de enlace. Entonces, ¿de qué va a depender principalmente la estabilidad termodinámica? Pues va a depender principalmente de dos factores. Uno de ellos es la energía de disociación, que es un parámetro claro de la energía de enlace homonuclear, tanto del H2 como la energía de enlace del X2, y va a depender de otro factor que es la energía de enlace, ¿vale? Que ya sabemos que la energía de enlace depende de la energía de enlace covalente y la energía de enlace iónica. Entonces, ¿cómo varían esta estabilidad cuando yo bajo principalmente del flúor al yodo, ¿no? Es decir, del ácido fluorhídrico al ácido yodhídrico, pasando por el ácido clorhídrico y el ácido bromhídrico. Bueno, pues principalmente la entalpía de disociación, la del hidrógeno, se mantiene constante, por tanto no me va a afectar en este caso en el ciclo termoquímico, porque va a ser una constante que se va a ir arrastrando en todas las moléculas. Por tanto, únicamente me tengo que centrar en el halógeno y en la energía de enlace. En este caso, la variación de energía de enlace del halógeno, cuando nosotros disminuimos o bajamos en un grupo, me muevo en este sentido, ya sabemos que del cloro al yodo, esa entalpía de esa energía de enlace disminuye. ¿Por qué? Porque cada vez tengo orbitales atómicos más grandes que solapan con menor efectividad y por tanto la energía que se necesita para romper o para disociar es menor. La energía de enlace cloro-cloro con bromo-bromo y yodo-yodo es cada vez más pequeña porque tengo átomos más grandes. Del flúor al cloro aumenta, ¿vale? Aumenta por esas repulsiones que tiene el flúor. Por tanto, si aumenta lo que sería en este caso la energía del... Bueno, vamos a hacerlo y luego lo evaluamos.
Y luego, con respecto, esto sería de disociación, energía de disociación. Y luego tendríamos que aplicarles la energía de enlace. La energía de enlace del cloro al bromo, aquí voy a poner energía de enlace y aquí energía de disociación. La energía de enlace cuando yo voy del cloro al yodo, ya hemos visto que tenemos una participación iónica y una participación covalente. La covalente disminuye y la iónica también. También disminuye porque va disminuyendo la polaridad de enlace. Por tanto, la total, que es esta, disminuye. Y del flúor al cloro, pues del flúor al cloro la energía de enlace aumenta. Porque aunque tenga menor energía covalente por el hecho de solapamiento, tengo mayor energía, en este caso iónica, por la electronegatividad tan alta que presenta el flúor. Entonces esto sería energía de enlace y esto sería energía de enlace. Bien, ¿qué observo aquí? Observo principalmente que la energía de disociación del flúor al cloro aumenta, pero del cloro al yodo disminuye. Por tanto, que aumente la energía de disociación es un factor que me disminuye la reactividad. Disminuye la reactividad. Y cuando yo voy del cloro al yodo, tengo un factor que la energía de disociación disminuye porque cada vez el solapamiento es menos efectivo. Por tanto, la energía que necesito para romper el halógeno es menor. Por tanto, aumenta la reactividad. Y en la parte de abajo, ¿qué tengo? Tengo que si aumenta la energía de enlace entre el flúor, de bajar al flúor al cloro, ¿vale? Ay, no, perdón, esto no es que aumente, disminuye. Disminuye también la energía de enlace porque a pesar de que la energía covalente flúor-hidrógeno es menor que la de cloro-hidrógeno, la participación iónica del flúor es muchísimo mayor. Por tanto, como la participación iónica es muchísimo mayor, la energía disminuye y siempre disminuye al bajar. ¿Esto qué significa? Significa que si la energía de enlace es una energía negativa, cuanto más grande sea, más termodinámicamente estable es. Por tanto, esto también disminuye la reactividad. Cada vez se libera menos energía. Dos factores que disminuyen la reactividad, por tanto, me dice que cuando yo hago de flúor a yoduro de hidrógeno, obtengo principalmente una disminución de la estabilidad termodinámica. ¿Y esto cómo se puede expresar? Con la entalpía de formación. Es decir, si la entalpía de formación es menor que cero, es un proceso favorable termodinámicamente, y si es mayor que cero, es un proceso desfavorable termodinámicamente. Por eso se observa que la entalpía de formación del fluoruro de hidrógeno es mayor, es más pequeña, es decir, es más negativa que la del yoduro de hidrógeno, siendo en el caso del yoduro de hidrógeno desfavorable termodinámicamente. ¿Vale? Entonces es eso, es evaluar la entalpía de disociación de los halógenos por separado y la energía de enlace que se forma entre el halógeno y el hidrógeno. La entalpía de disociación de cloro a yodo disminuye, pero de flúor a cloro aumenta, ¿vale? Por tanto, esto disminuye la reactividad y esto la favorece. Sin embargo, con la energía de enlace que se libera, la energía que se libera del flúor al cloro disminuye y del cloro al yodo disminuye por esa participación iónica. Por tanto, también disminuye la reactividad. Por tanto, la reactividad se ve disminuida al bajar en un grupo. Bien, y creo que por último, a ver qué más nos queda, propiedades ácido-base, estabilidades termodinámicas, y por último tenemos que saber que los ácidos de, en este caso, o combinaciones hidrogenadas del grupo 17, cuando están sometidas en agua tienen poder ácido, ácido de Bronsted, ¿vale? Bronsted libera principalmente un protón, pero también pueden funcionar como oxidantes. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que esté sumergido puede reaccionar principalmente con el metal para darme, en este caso, vamos a hacerlo mejor. Así, para darme en este caso hidrógeno molecular y el correspondiente, en este caso, es el metal de transición cuando se oxida. Vamos a ponerlo genérico, así, para que no sea el manganeso, sino un metal genérico, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se va a dar esta reacción? ¿Cuándo el ácido va a actuar como oxidante? Bueno, pues principalmente necesitamos que si el ácido está actuando como oxidante, es que el protón se tiene que reducir. Entonces, se reduce principalmente para darme media molécula de hidrógeno. Y el metal, sea M, tiene que oxidarse para darme un estado N+, más un electrón. Este potencial vale principalmente 0, ¿vale? El potencial de reducción del hidrógeno vale 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este potencial? Pues este potencial nosotros no lo sabemos, es el de los metales. Pero ¿cuánto tiene que valer? Sabemos que está tabulado por la reducción, ¿no? Por la reducción. Entonces,
vamos a necesitar metales que, una vez yo le dé la vuelta a ese potencial, porque se está produciendo la oxidación, ¿vale? Una vez que demos la vuelta a ese potencial, me quede un potencial de reacción mayor que cero, para que el incremento de G sea menor que cero. Por tanto, si nosotros tenemos que ver en la tabla, que está tabulada por la reducción, nosotros necesitamos metales que tengan principalmente un potencial de reducción menor que cero. Porque, supongamos, el litio, que tiene menos 2 con no sé qué, cuando yo le doy la vuelta para formarme el litio al litio más, este potencial vale 2. Entonces, con esto, junto con el del hidrógeno, ya consigo tener un potencial de reducción mayor que cero y por tanto un incremento de G menor que cero. Por eso, los ácidos pueden actuar como oxidantes siempre y cuando tengan principalmente un potencial de reducción más pequeño que cero, ¿vale? Más pequeño que el del hidrógeno. En ese momento sí podrán actuar como oxidantes, ¿vale? Entonces, así acabaríamos ya las combinaciones hidrogenadas y por último nos quedaría en explicar un poco los puntos de fusión del fluoruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, agua y amoníaco y los enlaces de hidrógeno.